Hola hermanos míos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Estamos aquí ya listos para las meditaciones de los capítulos 10 y 11 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Para hoy tenemos 6 temas: las riquezas y la salvación, el tercer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la división entre los apóstoles por poder, ya lo vamos a ver, el ciego de Jericó, la llegada a Jerusalén y finalmente la higuera estéril. Bastantes temas para un solo día. Nuevamente, como en otras ocasiones, he decidido grabar solo en mi casa por diversas razones, así es que hoy no van a escuchar voces de fondo de mi comunidad. Recuerda que puedes darme tu opinión sobre estos temas escribiendo aquí debajo en los comentarios. Pues por el santísimo nombre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, Marcos capítulo 10, versículo 23. Lo último que vimos fue al joven rico que, como meditábamos, estaba apegado a su dinero. Y el estar apegado a su dinero no le permitió seguir a Jesucristo. Él pensaba que con cumplir los mandamientos era más que suficiente, pero Jesucristo le dice: te falta una sola cosa, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Pero dice ahí que se puso muy triste aquel joven. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Y Jesús, a partir de ahí, nos va a dar una serie de enseñanzas respecto a el dinero, algunas de las cuales son muy duras, pero eso sí, muy clara. Siempre Jesús es muy claro. Incluso quiero que ahondemos con otras frases del apóstol San Pablo para que entendamos mejor lo que nos quiere decir Jesús. Vamos a leer pues Marcos capítulo 10 versículo 23 y siguientes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Palabra del Señor. Dos frases contundentes. Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios, asegura Jesús. ¿Pero por qué? ¿Acaso la riqueza es mala? Evidentemente no, la riqueza no es mala y la misma Biblia lo va a decir. ¿Dónde está el problema? El problema está, y lo acabamos de ver con el joven rico, que las riquezas te hacen que pongas a ese dinero, a esas riquezas como número uno, que seas incapaz de renunciar a ellas. Entonces ya no está Dios por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso ya no es verdad en tu vida. Si haces de las riquezas el número uno, si tus riquezas son Dios para ti, son lo más importante para mí. Poner la seguridad en las riquezas es lo que hace muchísima gente, pero no la pone en el Señor. No la pone en Jesucristo. Él es nuestra vida, Él es nuestro camino, Él debería de ser nuestra seguridad. Pero no, pensamos que es el dinero, que el dinero nos asegura la vida. Y ya hemos visto que no es así. Para nada es así. Otra frase contundente es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Muy dura la frase, y nos hace ver la gravedad de aquel que se enamora de sus riquezas, que lamentablemente son muchos, son muchísimos. Pero sigo leyendo, dice el versículo 26, pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? ¿Quién se puede salvar entonces? Si ellos mismos, como ya hemos visto y seguiremos viendo hoy, ellos están pensando también en la riqueza, están pensando en el poder, en el tener, en qué nos toca a cada uno.
Entonces ellos se sorprenden, porque Jesús tiene un mensaje distinto al que ellos se imaginaban como judíos. ¿Quién se puede salvar? Sigo leyendo. Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Luego entonces, el que se salva es el que se deja moldear por Dios. Es aquel que permite ser ese barro al cual el Señor le va dando forma. Es aquel que renuncia a tener las riquezas en número 1, en la primera posición. Ese es el que se puede salvar, el que pone a Dios en primer lugar, porque para Dios nada es imposible. Para mí es imposible salvarme por mi cuenta, incluso aunque sea pobre. Pero si yo me pongo en los brazos del Señor, el Señor se ocupará de lograr mi salvación. Es por Él, es por gracia de Dios que somos salvados. Pero quiero, les digo, ahondar un poco, y entonces voy a leer 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Esto es algo muy importante que nos va a decir San Pablo. Déjenme lo encuentro. 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6, del 17. Sí, del 17 al 19. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios. Lo que decíamos ahorita es que no debes de poner tu esperanza, tu fe, tu seguridad en las riquezas, en el dinero, porque entonces harás mucho daño a mucha gente. ¿Por qué? Porque entonces te volverás insensible. Amarás al dinero y no a las personas. Amarás al dinero y no a Dios. Amarás el dinero y todo aquello que te puede comprar, pero no amarás a Dios. Es más, yo te aseguro, no te amarás ni siquiera a ti mismo. Porque ¿quién se ama más? ¿Aquel que se pierde en los placeres de este mundo o aquel que cuida su salvación eterna? ¿Quién se ama más? Y lamentablemente en este mundo se nos ha ido diciendo poco a poco y cada vez más y más que hay que gozar, hay que disfrutar, ¿sí? Al cuerpo lo que pida, y no es así. Ya vimos en capítulos anteriores que hay que renunciar a uno mismo. Por eso San Pablo, que de hecho aquí ya está terminando su carta, su primera carta a Timoteo, en esta partecita final de la carta dice esto, aclara. Primero, que recomiéndales a los ricos que no sean altaneros, que no se sientan más importantes por su dinero, por su poder, por sus riquezas, que no se sientan superiores, que no vean a la gente hacia abajo, particularmente al pobre, porque es el pobre, es el pequeñito el que en el cielo tiene el lugar más alto. Que no pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, porque hoy las tienes, mañana no. Y eso lo saben muchos, tanto que son capaces incluso de delinquir, de matar, de mentir, de odiar, de hacerse daño a ellos mismos, a sus familias, con tal de no perder aquellas riquezas. Y sigo leyendo. Dice el 18, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. Fíjense muy bien, que practiquen el bien. Aquel que tiene dinero se puede salvar, pero por supuesto que se puede salvar. ¿A qué lo invita San Pablo? No solo a que ponga su confianza en Dios, sino a que practique el bien. Si Dios está en primer lugar, de manera natural practicarás el bien. Dice a que se enriquezcan, pero con bellas obras, con obras hermosas, obras de caridad, obras de amor hacia el prójimo. Que den con generosidad. Cuidado con la tacañería. Que si tienen es porque el Señor así lo ha deseado. Es porque el Señor los ha puesto como administradores.
no como idólatras del dinero, administradores del dinero, que lo repartan con generosidad. De esta forma, dice el versículo 19, de esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Palabra de Dios. Así, si hacen estas cosas, dice San Pablo, van haciendo un tesoro en el cielo donde realmente cuenta, porque ¿qué tanto te va a durar la vida aquí? Crea un tesoro en el cielo. ¿Cómo? Dando con generosidad, haciendo obra de caridad, obra de amor, ayudando a tu hermano que está en necesidad. De esa manera atesoras para la vida verdadera, la del cielo. Bueno, nos regresamos porque hoy no me quiero detener mucho en estos textos. Vamos a leer ahora el versículo 32, que de hecho este ya es otro tema, podríamos decir, ¿no? El tercer anuncio de la pasión. Ya Jesús les dijo 2 veces que va a ser capturado, maltratado, humillado, asesinado y va a resucitar. Pues por tercera vez se los va a anunciar. Leemos, versículo 32. Iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Palabra del Señor. Vamos analizando con calma esta parte. Dice, iban de camino subiendo a Jerusalén. Ya van subiendo a la ciudad del templo, a la gran Jerusalén, la capital del país. Allá donde se hacen los grandes rituales, allá donde todo mundo peregrina, todo mundo judío evidentemente, peregrina cada año. Ya van para allá, van subiendo. Y Jesús marchaba delante de ellos. Él va marcando el camino. Le dijo a Pedro, detrás de mí, Pedro. ¿Recuerdan cuando le dijo, apártate de mí, Satanás? En realidad le dijo, detrás de mí. El que debe de marcar el camino es el Señor, es Él. Y Él va marcando el camino a Jerusalén. ¿A qué va a Jerusalén? Aquí se los dice, a ser capturado. Entonces, ellos, dice, los que le seguían tenían miedo. Tenían miedo porque se van a enfrentar a la captura de su maestro. Y no solo eso, evidentemente ellos están pensando que si lo van a capturar a él, probablemente a ellos también, y tal vez corran la misma suerte. Jesús anuncia nuevamente a los 12, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte en un juicio injusto, lo entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos. Serán los romanos el arma que va a matar a Jesucristo. Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán. Aquí describe su pasión. Y le matarán. En lo alto de la cruz le van a matar. Pero a los 3 días, dice Jesús, voy a resucitar. Ellos no entendían, los apóstoles no entendían. Por el contrario, yo creo que sentían más miedo del que ya tenían. Porque van subiendo y van acercándose ya y cada vez más cerca, aunque el recibimiento va a ser inesperado. Lo que sigue es otra prueba de cómo el corazón humano está dañado por la avaricia, por la ansia de poder, porque yo quiero más que los demás. Esta actitud humana de querer cosas, de querer poseer, tener poder, placer. Y que el cristiano debe de limpiar eso de su corazón, pero nos cuesta y nos cuesta mucho. Y si a los mismos apóstoles que caminaban con Jesucristo les costaba tanto, a nosotros también nos va a costar.
pero es la vida a un lado del Maestro, la vida con el Espíritu Santo también, lo que los irá puliendo poco a poco. No desesperes en tu conversión. Ten calma, ten paciencia. El Señor sabe sus tiempos más de lo que tú lo sabes. El Señor sabe que deseas un cambio, pero te cuesta mucho. Pero ten paciencia. Deja que obre en ti la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la meditemos, que vayamos reflexionando, que nos vayamos reflejando en ella y entendamos que es el Señor, nuevamente, el Señor el que debe de ir por delante. Versículo 35. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo: ¿Qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Palabra del Señor. Desean poder. Los hermanos, hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. El pequeño Juan, el discípulo amado, aunque es un ser tan espiritual, al menos eso vemos en su evangelio, aquí Marcos nos dice que mientras caminaba con Jesús, él tenía esta ansia de poder, igual que su hermano Santiago. Otra vez es que no somos perfectos, y ellos no eran perfectos, pero el Señor los va puliendo y les tiene paciencia, aunque a veces parece que se desespera, pero les tiene paciencia. ¿Por qué? Porque como al joven rico, los ve con amor. A veces nosotros mismos no nos vemos con amor, nos vemos con desprecio. Hay que despreciar el pecado, pero no te desprecies a ti mismo. Concédenos, les dicen ellos, que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pongámonos en los zapatos de los otros 10 apóstoles. Esto evidentemente crea un conflicto entre ellos, un conflicto de poder. ¿Quién es más importante? Otra vez, Jesús viene anunciándoles que se va a morir, que lo van a capturar, que le van a hacer muchas cosas, y ellos ¿en qué vienen pensando? Señor, concédenos estar a tu derecha y a tu izquierda. El Señor abriendo su corazón, y ellos, pues, en el negocio. Ellos en el poder. Ellos, es duro de ver, de entender, pero así es. Así somos, lamentablemente. Versículo 38. Jesús les dijo: ¿No saben lo que piden? ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizados? Ellos le dijeron: Sí podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino que es para quienes está preparado. Palabra del Señor. Fíjense muy bien. Pregunta Jesús: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? ¿Qué copa? ¿Qué bautismo? ¿Acaso Jesús no había sido bautizado ya en el río Jordán? Ya. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Recordemos Getsemaní. Aparta de mí este cáliz, Señor, esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué está hablando Jesús? Del cáliz de amargura, del dolor, del sufrimiento, del bautismo de sangre. ¿Acaso ellos lo van a beber? ¿Serán capaces de beberlo? Dice Jesús. Ellos dicen que sí, y Jesús dice: efectivamente lo van a beber. De hecho, todos los apóstoles fueron perseguidos, fueron martirizados todos, pero solo uno de ellos no murió mártir. ¿Quién es este? Precisamente Juan, el más pequeñito de todos. Por la misión que Dios le tenía preparada, él no murió martirizado,
pero sufrió muchísimo. Los demás van a empezar a morir uno tras otro, empezando por Santiago precisamente, que va a morir como obispo de Jerusalén. A algunos les cortaban la cabeza, como San Pablo. A San Pedro lo crucificaron de cabeza en Roma. No recuerdo quién fue desollado. Desollado es que le quitaron su piel. Otros los descuartizaron. Pasaron por la copa, por el bautismo de sangre. Hay una pregunta, una aseveración que hacían algunos, incluso teólogos, tristemente, que en su momento fue muy importante, que era que tal vez los apóstoles se habían inventado a Jesucristo y su mensaje, que Jesucristo jamás había existido. Pero hay una respuesta a eso, por si algún día lo escuchas, ¿no? Nadie, absolutamente nadie dará la vida por una mentira. Si ellos supieran que aquello era una mentira, evidentemente no iban a dar la vida, no se iban a sacrificar por algo que no es real. Pero prueba de que Jesucristo murió y resucitó es precisamente que ellos entregan su vida. Todos ellos entregan su vida por Él. Entregan su vida por Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Y por eso hoy muchos hombres siguen entregando la vida, hombres y mujeres valientes, que no solo es entregar la vida, como ya dijimos, no solo es un bautismo de sangre, sino entregar la vida, es entregarse completamente a los hermanos, entregarse completamente a la labor del Señor, a llevar más bien, al llevar el reino de Dios a los hermanos, a aquellos que tanto lo necesitan. Versículo 41. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. He ahí el conflicto que se crea cuando se vienen las peleas internas por el poder, incluso en los apóstoles, incluso entre ellos, que Jesús ya les ha enseñado por 3 años y aún así siguen ellos pensando en el poder. Es triste, pero es la realidad humana, es la realidad que nos viene por el pecado original. Seguimos siendo así. Tal vez unos por el poder, otros por el placer, otros por el tener. Por eso vino a morir Jesús por nosotros. Por eso la historia humana se ha caracterizado por conflictos, guerras, muertes, derramamiento de sangre, porque deseamos el poder, el tener y el placer. Y nos olvidamos de la caridad, del amor, de la paciencia. En fin. Versículo 42. Jesús llamándoles les dice: ¿saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será el esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Dice que los grandes hombres de la historia, los grandes señores, dominan las naciones con mucho poder. Las oprimen. Y eso lo hemos visto siempre. Y lo seguimos viendo hoy. Pero dice Jesús: pero no ha de ser así entre ustedes, sino quien quiera llegar a ser grande, que se haga el servidor. En el terreno de Dios, el que quiera ser importante, grande, que sirva a los demás. No que se sirva, que no se sirva, que sirva a los demás. Porque el Hijo del Hombre, el mismo Jesucristo, viene y se hace el servidor de todos. Y no solo el servidor, sino que viene y entrega su vida como rescate para muchos. Y como hemos dicho ya muchas veces, Jesús viene a ser el ejemplo. Y si Él, que es Dios, viene a servir, no a servirse,
¿Cuál es la enseñanza? Pues nosotros debemos servirnos y entregar la vida como rescate incluso por los demás. Quizás no como un mártir, o un mártir de sangre por lo menos, pero sí como un hermano que ama y se desvive. Eso es entregar la vida, se desvive por sus hermanos, por aquellos que incluso muchas veces son malagradecidos, no le aman. Entonces, el cristianismo es un llamado al servicio, al ayudar al otro. Es que si nos fijamos, estamos prácticamente repitiendo lo mismo. El Evangelio es muy sencillo de entender, difícil de hacer, pero sencillo de entender. Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Y entregar la vida, servir, ayudar, amar, desvivirse por el otro. No es tan complicado de entender. El secreto de todo esto es amar. Amar y dejarse amar, porque a veces no nos dejamos amar. Capítulo 10, versículo 46. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, fíjense qué interesante esto. Llegan a Jericó. Me da la impresión de que Marcos dejó de escribir lo que pasó en Jericó. Evidentemente pasaron cosas, pero luego dice, cuando salían de Jericó. Ah, caray. Bien extraño, ¿no? Pero así escribió Marcos. Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Estamos hablando de un ciego que vivía de mendigar, de la limosna, de pedir a los demás. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole, «Ánimo, levántate, te llama». Palabra del Señor. Hay un ciego que se entera, de alguna manera se enteró él que habían pasado cosas en Jericó, que Marcos no escribió, por cierto, ya dijimos, pero él sí se entera que pasaron cosas, que pasaron milagros, y se entera que Jesús, aquel que hacía esos milagros, va saliendo ya de Jericó. Entonces el ciego se levanta, con sus dificultades y todo seguramente, suelta su manto, su capa, eso es bien importante. ¿Y qué hace? Empieza a gritar, «Hijo de David, ten compasión de mí». Hay un grupo entre los que siguen a Jesús que le grita a este hombre, «Cállate». Yo me los imagino, ¿no? «Cállate, no molestes, no te va a hacer caso, siéntate, vete para allá». Tal vez yo soy de ese grupo, de ese tipo de personas que no permitimos que otros se acerquen, que queremos ser así como los exclusivos, ¿no? No, tú ni vayas, no cambias, no, ni te pares, ¿sí? Echas todo a perder, no ayudas. Y en fin, un montón de cosas que decimos a veces. Pero hay otro grupo que le dice al ciego, «Ánimo, ánimo, levántate. Te llama el maestro, acércate al maestro». Es decir, hay un grupo que te rechaza, que no te deja acercarte a Jesús. Y hay otro grupo que te dice, «Ánimo, párate, levántate, acércate al maestro». ¿De cuál de los dos eres tú? ¿Serás acaso piedra de tropiezo? ¿Serás un verdadero apóstol? ¿Qué eres? ¿Aquel que acerca a la gente a Jesús? ¿O aquel o aquella que hace que la gente no se quiera acercar a Jesús? A veces con nuestro ejemplo hacemos que la gente no se acerque a Jesús. Pues bien, el ciego, aquí nada más comentar algo que muchos teólogos explican, y es que los ciegos en tiempos de Jesús en Jerusalén se les daba una capa que era como la garantía de que efectivamente aquel hombre era ciego. Por eso cargaban siempre con su capa. Pero ¿qué pasa? Cuando este ciego se levanta, avienta su capa
Eso es un signo extraordinario. ¿De qué? De fe, de seguridad, de confianza de que el Señor le va a sanar. Ya no necesito esa capa. Tal vez muchas veces nos acercamos a Jesús, pero no dejamos allá la capa. Pues por si no me hace el milagrito, por si no me va bien, por si no tengo tanta paz como luego dicen, o por si no me funciona, o por si, no sé. Muchas reticencias, muchos peros. No, este ciego avienta la capa, que es, digámoslo así, su fuente de trabajo, la garantía de su fuente de trabajo, y se levanta y se pone a los pies del Maestro. Qué importante es esto. Deja tus seguridades atrás y ponte a los pies del Maestro y dile: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mi familia, ten compasión de los míos. Versículo 50. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino. Creo que no lo había leído eso, pero y vino ante Jesús. Fíjense, es un ciego y dice que da un brinco. No sé, no me lo imagino. Avienta su capa, da un brinco y se pone frente a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Dos cosas más. Le dice Jesús: ¿qué quieres que haga? Muchas veces no sabemos exactamente qué queremos que haga el Señor por nosotros. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Dime exactamente qué quieres que haga, qué necesitas exactamente. El hombre le dice que vea y le dice Rabuní. Rabuní no es maestro, sino maestro de maestros. Sabe con quién está hablando este ciego. Vete, le contesta Jesús, tu fe te ha salvado. Por esos signos que ya vimos del ciego, esa manera de actuar, de comportarse del ciego, era evidente, era clarísimo que tenía mucha fe, y Jesús lo sabía, ¿sí? Se enfrentó incluso al rechazo, que muchas veces también nosotros, al sentir un poco de rechazo en la iglesia, porque no somos perfectos ni siquiera dentro de la iglesia, nos echamos para atrás. El ciego no le importó, él iba con el maestro y no le importó que le dijeran que se callara. Él gritó más fuerte. Así que cuando tú creas que el Señor no te está escuchando, pues dile más fuerte, insístele más hasta que te haga tu milagro, como se lo hizo a este ciego que recobró la vista. ¿Para qué recobró la vista? Muy importante esto. No solo es hazme el milagro y ahora sí, Señor, te vas a tu rincón y cuando me vuelva a enfermar te vuelvo a llamar. No funciona así. Recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Será que tú quieres un milagro y después de ese milagro te vas a poner detrás del Señor a seguirlo a Él? ¿O seguirás tus pasiones nuevamente, tus pecados, tus malas actitudes? Ni siquiera vas a dar la lucha, la pelea un poco al menos contra toda esa maldad que habita en nuestro corazón. Este hombre sabía lo que quería ver. ¿Para qué? Para seguir al maestro. Lo que no tenía el joven rico. No quiso seguir al maestro porque tenía una ceguera diferente. Y hoy en este mundo, lamentablemente, hay muchos ciegos que no solo son ciegos, sino que no se dan cuenta que son ciegos, que van siguiendo falsos maestros, que no desean de corazón seguir a Jesucristo, ponerse detrás de Él, ponerse en camino con Él, porque Él es el camino. Hay muchos ciegos, o habemos, espero no ser uno de esos. Vamos al capítulo 11. Llegamos al capítulo 11. Por fin. Porque este va a ser el video número 11. Entonces, capítulo 11. Los primeros 6 versículos es cuando Jesús les dice: vayan, va a estar un burrito atado, lo desatan, me lo traen. ¿Sí? Vamos al 7. Traen el burrito ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él.
Muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortado de los campos. Los que iban delante, los que le seguían, gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Palabra del Señor. Jesús llega a Jerusalén. Jesús llega al lugar donde primeramente, como vemos, es recibido con hosanas, con algarabía, con alegría, como un rey, recibido como un rey, pero un rey humilde que camina lento en un burrito. No es un rey soberbio, no es un rey a caballo, con armadura, con mucho poder detrás. No, es un rey humilde, vestido humildemente, con sus guaraches, con su ropa pobre, con unos pies que han caminado muchos kilómetros, y que llega y que entra en un burrito, pequeñito, lento, sí, a veces torpe el burrito. Pero es que el Señor se nos muestra en las cosas pequeñas, y Él, que efectivamente es Rey, y es el Rey prometido, es el Mesías, nos da muestra, nos da ejemplo de humildad, de pobreza, de tranquilidad y paz en el corazón. Pero qué interesante, y es parte de lo que hemos hablado mucho hoy, qué interesante el corazón humano, porque estos mismos que hoy le dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y que le ponían los mantos en el suelo para que no pisara el burrito la tierra, y que tomaban sus ramas y le hacían reverencias y gritaban y estaban felices por su llegada, estos mismos una semana después van a estar gritando: crucifícalo, crucifícalo. Hoy lo amamos, mañana lo odiamos. Hoy decimos que estamos con Él, mañana lo olvidamos o incluso nos ponemos en contra de Él y terminamos por matarlo. En la sociedad, en mi corazón, en mi familia. ¿Qué sentirá Jesús por dentro al ver a aquella gente que le habla tan bonito, que le grita, y ver en esos rostros, en esos ojos, la traición que llegará una semana después? Qué difícil para el Señor. Dice el versículo 11: y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Entró a Jerusalén y fue directo al templo de Dios, donde se hacían los sacrificios, el gran templo de Dios, gigante, hermoso, enorme, con todas sus pompas, sus sacrificios, sus sacerdotes. Bellísimo aquello. Y sin embargo no dice nada de Jesús. No hubo una reacción, algo, una palabra. De hecho, la va a haber, pero no es precisamente la que esperaríamos. Pero eso viene más adelante. Y se va a Betania. ¿Dónde es Betania? Betania es la casa de Lázaro y sus hermanas, María y Marta. Betania era como casi el lugar donde Jesús sentía tranquilidad, sentía paz. Dentro de todo esto malo que se viene acercando, en Betania Él se sentía seguro, tranquilo, entre amigos. Se sentía cobijado. Ojalá y nuestra casa fuera la Betania del Señor, donde el Señor sea bienvenido, donde el Señor reciba un poco de calor que lo va a necesitar. Vamos al versículo 12, la higuera estéril. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo:
que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Palabra del Señor. Este es un párrafo muy extraño, o parece muy extraño, que confunde a mucha gente. Sale de Betania y dice que siente hambre. Y de lejos ve una higuera con hojas, una higuera verde, una higuera bonita, que incluso la ve de lejos. Fue a ver qué encontraba en ella, pero solo encontró hojas, no encontró fruto. Y dice, y esto es lo raro, es que no era tiempo de higos. Evidentemente no iba a encontrar higos porque no era su tiempo. Esa es nuestra mentalidad. Pero lo extraño es que las higueras, y esto me lo confirmaron hace poco, mientras no tienen higos, mientras no es temporada de higos, la higuera se ve mal, se ve pálida. Algunas veces seca. Pero esta higuera no era pálida. Era verde, era hermosa, llena de hojas. Luego entonces vemos algo aquí en esta higuera. Apariencia. Aparentar. Aparenta lo que no tiene. No tiene fruto. Y vamos a unir esto con que la higuera se identifica con Jerusalén, la hermosa Jerusalén, la gran Jerusalén, con todas sus pompas y sus galas y su templo y su oro. Es una higuera verde, hermosa, pero sin fruto. No hay fruto en ella. Voy a leer el capítulo 15 de Juan rápidamente. Juan capítulo 15. Solo voy a leer el principio. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Palabra del Señor. Toda rama que en mí no da fruto, lo corta. Esta higuera no tiene fruto. ¿Y qué va a hacer el Señor? Vamos a ver. Versículo 20. Nos brincamos hasta el 20. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Palabra del Señor. La higuera que no da frutos está seca. Jerusalén no da fruto. Tiene mucha belleza, tiene mucha hoja, es hermosa, pero no da fruto. Y nosotros estamos hechos para dar fruto, y fruto abundante, y no solo en tiempo de fruto, sino siempre dar fruto. Por la gracia del Señor debemos de dar fruto. Versículo 23. Yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Palabra del Señor. Nuevamente el Señor nos habla de la fe, pero no solo es la fe combinada con oración, que va a dar fruto, va a producir milagros, y no solo eso. ¿Y esto qué importante es? Combinado todo esto con el perdón. Por eso dice Él: y cuando se pongan de pie para orar, perdonen. Qué importante esto, perdonen. Muchas veces llevamos rencores y no lo sabemos. Perdona todo eso que llevas en tu corazón, sácalo. Si tienen algo contra alguno, yo creo que muchas veces hay algo ahí contra alguien que nos hizo daño, que nos está haciendo daño, o que tememos que nos haga daño. Hay que perdonar a esa persona. Cuando hagas oración, primero perdona. Qué importante cuando
por la noche o por la mañana o por la tarde, cuando tú hagas oración y te acerques al Señor, lo primero que hay que hacer es perdonar. Tristemente, lo primero que hacemos es pedir y pedir. Y de hecho, a veces no se trata de pedir y pedir y pedir. No. Es perdonar. Y después yo te invito a que pidas perdón. Pídele perdón a Dios. Sobre todo porque nos falta mucha fe. Como el hombre de la semana pasada que decía, creo, pero aumenta mi fe, Señor. ¿Por qué? Porque le faltaba fe. Nos falta mucha fe. Pues si puedes hacer algo, Señor, porque a lo mejor no puedes, ¿verdad? Nos falta mucha fe. Perdonen si tienen algo contra alguno, dice Jesús, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Y luego pidan perdón, perdonemos, y luego pidámosle perdón a Dios. Entonces sí, haz tu oración, haz tu petición. Y sobre todo, ten fe, ten mucha fe de que el Señor ya te lo concedió y que lo que te concede y lo que no te concede, todo, absolutamente todo, es para tu bien. Todo obra para el bien de los que aman al Señor, dice San Pablo a los romanos. Ay. Y podríamos seguir mucho tiempo, pero ahí le vamos a dejar. Terminamos pues nuestra meditación de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Adiós.